años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer especial que estamos realizando en alianza con la Biblioteca Confa, la cual nos está permitiendo hacer una celebración de la primera década de existencia del programa Manizales ¿Cómo vamos?, por supuesto, en nuestra ciudad, la capital del departamento de Caldas. Tenemos un invitado muy interesante, el secretario TIC y Competitividad del municipio de Manizales, pero antes de saludarlos, permítanme compartir un poco más de información sobre pobreza. Pobreza y desigualdad, una de las dimensiones fundamentales a través de las cuales nosotros como programa hacemos seguimiento a la calidad de vida local. Algunos datos que vale la pena colocar sobre la mesa. Uno, y lo profundizaremos con el secretario. Si bien es cierto que la pobreza monetaria o la incidencia de la pobreza monetaria extrema se incrementó a través de la pandemia y tuvo una ligera disminución en el año 2021, la cantidad de personas que en Manizales se consideran pobres ha venido disminuyendo a través de los años. Año 2011, 17%. Año 2021, cercano al 7%. Adicional, vale la pena colocar también sobre la mesa que más allá del índice de pobreza o de la incidencia de la pobreza monetaria y extrema, cuando ya se abre el abanico al índice de pobreza multidimensional, tanto la ciudad de Manizales como el departamento de Caldas tienen una posición favorable en el país, donde nos está colocando sobre la mesa que a través de los años se ha logrado generar cada vez una reducción, pero a su vez cada vez mejores condiciones de vida para la población en términos generales. La siguiente. ¿Qué es importante también colocar sobre la mesa en términos de la pobreza? Que la pobreza afecta a todos, pero no afecta a todos por igual. De hecho, los datos nos están mostrando que la pobreza impacta con mayor fuerza a la población que hace parte del sector rural de nuestro territorio. Y no solamente en Manizales, comparado con las otras dos ciudades capitales del eje cafetero, esta situación se mantiene también de una manera muy similar. La siguiente. Adicional, y regresando quizás al comentario que hacíamos inicialmente, el índice de la pobreza monetaria y extrema, del cual hablaremos más adelante con nuestro invitado y que nos lo va a poder explicar de una manera más sencilla, lo que sí podríamos manifestar es que, por lo menos en la última década, del 2012 al 2019, la tendencia fue a la baja. Por supuesto que el surgimiento de la pandemia y las decisiones tomadas o no tomadas incidió en que la pobreza se recrudeciera en nuestros territorios. No solo la monetaria, también la extrema. Y esto obligó también a una recomposición de las diferentes clases sociales. Esto tan solo solamente son unos insumos para seguir conversando sobre pobreza. Entonces ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Secretario Juan Felipe Jaramillo Salazar es nuestro invitado en esta ocasión para conversar sobre pobreza. Secretario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este tercer especial de celebración del programa Manizales ¿Cómo vamos? Hola Daniel y a todas las personas que nos están siguiendo. Muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesto aquí a que hablemos uno de los temas más estructurales para la sociedad como la pobreza. Muchas gracias, secretario. Secretario, empecemos por una pregunta que es muy sencilla. ¿Qué llama la atención de aquellas cifras que estamos compartiendo y por supuesto de usted como conocedor de este tipo de temas? ¿Qué llama la atención que ha sucedido en términos de pobreza y desigualdad en nuestra ciudad, por lo menos durante la última década? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una historia muy importante en materia de avance y lucha contra la pobreza en la ciudad. Nosotros, a partir de la segunda década del siglo XXI, logramos avances importantes en reducción de pobreza. Recordemos que hacia el año 2019, 1 de cada 5 personas de Manizales era pobre. Cuando uno se devuelve a las cifras a principios del siglo XXI, podríamos estar hablando que era 1 de cada 3. Entonces eso muestra que en ese tiempo la ciudad logró a través de su dinámica sacar personas de la pobreza. ¿Qué es lo que nos pasa? Que volvemos hacia el año 2020, después de la pandemia, a volver a las cifras de hablar de 1 de cada 3. Entonces, cuando usted pasa esas cifras, nos subimos más de 10, 12 puntos, que fue el incremento de pobreza, pues empiezan ciertos malestares dentro de la población y dificultades que se tienen que resolver a través de acciones de política pública. Y yo creo que allí, a raíz de la crisis proveniente de la COVID-2019, es que se parte un poco esta historia de avances de más de una década en progreso social en Manizales.
Esa cifra es muy significativa porque nos está colocando sobre la mesa de que definitivamente la pandemia trastocó. Y no solamente a la ciudad de Manizales y su área metropolitana, sino en términos generales a la población mundial. Pero el hecho de haber regresado en este tipo de análisis, ¿cuáles considera usted que entonces que son las consecuencias o los principales retos que estamos afrontando como ciudad durante esta década que está en curso para lograr que cada vez menos personas estén debajo de la incidencia de la línea de la pobreza monetaria y que cada vez nuevamente hayan más personas que hagan parte, ¿por qué no?, en el mejor de los casos, de la clase media de nuestra ciudad? Bueno, yo creo que el gran lío que se nos formó es que la movilidad social que traíamos se nos frenó. Manizales venía avanzando, digamos, cuando se hace análisis de clases sociales. Y uno empieza a decir, bueno, ¿quiénes son los pobres? Pero resulta que el DANE clasifica pobres, vulnerables, clase media y clase alta. Para hablar de proporciones, a principio de la década, uno está diciendo, mire, aproximadamente el 2% de la población es clase alta. Cerca de un 42% es clase media. Entonces usted ya tiene ahí que el 44% de la población, si quiere ver el vaso medio lleno, usted está hablando de que el 44% de la población es clase media o clase alta. ¿Dónde está ese 56%? Un 28% es población vulnerable. O sea, son personas que lograron salir de ese límite de pobreza, pero que cualquier dificultad los puede devolver a la pobreza. Entonces, mucha parte del sector informal, que puede tener unos ingresos suficientes para superar la línea de pobreza, fueron las personas que recibieron la consecuencia de la crisis proveniente del COVID-2019. Y fueron personas que en el momento que se cerró la ciudad, que no se podían hacer negociaciones, pues digamos que tuvieron esa dificultad. Y un 27% de la población a principios de siglo era pobre. ¿Qué es lo que pasa en esta recomposición? Que a través de la crisis se nos sube al 32% y la clase media se reduce. Nosotros hoy logramos tener 210.000 personas en clase media en Manizales. Hoy las cifras recientes nos hablan de 182.000, o sea, aún nos falta recuperar en la ciudad 32.000 personas que salieron de la clase media y cerca de 30.000 pobres. O sea, hay más o menos, cuando uno mira la cifra de los 62.000 personas, eso es lo que le pasa a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esta cifra? Que el golpe fue duro. Usted pasó de la clase media directamente a la pobreza. Entonces, eso muestra que el golpe que dio esta crisis fue fuerte y todavía tenemos 60.000 personas que tenemos que entrar a movilizar y de allí que las acciones de política pública articuladas pues nos puedan llevar a que tengamos una mejora en uno de los indicadores principales de calidad de vida de cualquier sociedad. Este dato de la pobreza monetaria y extrema es muy interesante porque, o por lo menos permite que a partir del ingreso económico se pueda definir si una persona, o en el mejor de los casos un hogar, tiene la capacidad mínima para poder acceder a una canasta básica de bienes o servicios o, por qué no, también de alimentación. Algo que también llama la atención cuando miramos la última década es cómo, por supuesto, el índice o la incidencia de la pobreza monetaria y extrema tendió a la baja antes de pandemia, por supuesto, y a su vez también la percepción tendió a la baja de si yo me consideraba a mí mismo pobre. Sin embargo, siempre hay un contraste que es muy llamativo del por qué la pobreza, por ejemplo, o la autopercepción de la pobreza es aún menor que los datos que nos está arrojando el indicador de la incidencia de la pobreza monetaria extrema. ¿Usted cómo lee esa discrepancia que a veces hay entre estas dos fuentes que nos están dando cuenta de una realidad social de nuestra ciudad? Bueno, yo creo que esa discusión ha sido ampliamente documentada a lo largo de los estudios, digamos, en calidad de vida. Y es que una cosa es la medición objetiva, y cuando hablamos de medición objetiva, yo quisiera reflexionar un momentico, Daniel, si me lo permite, sobre pobreza extrema. Por supuesto.
Resulta que nosotros tuvimos en casi toda la década, la segunda década del siglo XXI, o sea, 2010, 2019, una pobreza extrema entre el 2 y 3%, o sea, 3% de los hogares. Se nos sube a casi 8 en la crisis y ahorita está cercana al 7%, 6%, para ser más exactos. Pero ¿qué significa ser pobre extremo? Significa que si usted cogiera todos los ingresos que está recibiendo esa persona de ese hogar, no le alcanza ni siquiera para atender una dieta mínima diaria. O sea, si usted cogiera todo su ingreso y no pensara ni en arriendo, ni en transporte, ni en todas las otras cosas que nosotros podemos tener, ni siquiera le alcanza para comer. Yo creo que ahí hay un punto importante que nos debe llevar a toda la estructura del Estado a focalizar mejor. Porque es que se nos triplicó la pobreza extrema en Manizales. Y uno puede decir, mire, es cerca de un 6%, pero si nos vamos a cálculos, nosotros tenemos alrededor en la parte urbana de 400.000 personas, vamos a hacer el cálculo facilito, un 6% de 400 son 24.000. Usted tiene 24.000 personas que todos los días, si cogieran sus ingresos, no van a poder alimentarse bien y no van a poder proveerse de otro servicio. Entonces, digamos, cuando uno revisa ese tema, creo que es importante reflexionar allí y pensar en que toda nuestra estructura de gasto deba permitir reducir esa condición para poder permitir que como sociedad podamos estar mejor. Ahora, frente a la pregunta de lo subjetivo, hoy la gente, cuando miramos la pobreza, estamos diciendo el 30% se considera pobre. Y cuando usted le pregunta, esa percepción es muchísimo menor. Resulta que en ocasiones ha pasado, digamos, como en Manizales, cuando usted habla de un barrio y una condición como San José. Usted le dice, mire, casa antes. Usted mostraba la casa, digamos, de Bareque, pues en las condiciones de que pueden tener ciertas casas de ese sector, y después les muestra los apartamentos. Y los apartamentos terminados en cemento, de colores. Entonces usted dice, mire el avance que tuvieron. Y cuando usted le pregunta a esas personas, usted dice, ¿dónde se sentía mejor? En mi casa. La pregunta es, ¿por qué? Resulta que la casa tenía más espacio. Resulta que la casa estaba más cercana al centro de galería, no estaba en el extremo. Entonces, hay veces lo que sentimos y la medición subjetiva tiene esas condiciones de percepción y de autorreconocimiento que se escapan de la medida subjetiva. Entonces, lo que nos está mostrando eso es que la gente en Manizales se está percibiendo menos pobre frente a una medida objetiva. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera las personas están con cierto nivel de satisfacción frente a las condiciones que tienen actualmente y que necesariamente a través de las dificultades usted dice, hombre, estamos en este problema, pero al menos ya tengo trabajo, entonces yo me siento menos pobre, o al menos tengo esta condición. La gente se empieza a percibir menos pobre. Yo creo que en esto es muy importante cuando uno le pregunta la percepción a la ciudadanía, y lo que nos está mostrando es que cuando uno analiza datos e indicadores debe estar haciendo las dos combinaciones, que creo que en estos 10 años de Manizales, cómo vamos, pues nos lo ha mostrado cómo es lo objetivo y la percepción, donde usted muchas veces dice, mire, buena parte, más del 80% de la ciudadanía se siente orgullosa de la ciudad, pero de pronto cuando le preguntas algo específico, dije, hombre, eso no lo veo tan bien. Entonces, creo que eso es lo que pasa. Hoy los ciudadanos, después de una crisis, pueden sentir, ya puedo salir, ya no uso tapabocas, ya estamos viendo la ciudad en movimiento, y de pronto esa percepción ha disminuido. Esos contrastes entre percepción y dato duro, desde nuestro punto de vista como programa ¿Cómo vamos?,
al fin y al cabo lo que están provocando son nuevas preguntas y lo que generan es hay que sumar diversidad de fuentes para poder tener una comprensión más amplia de lo que sucede en el mundo social. Porque usted tiene también mucha razón en el sentido de una cosa es cómo estábamos antes, cómo estamos hoy y también cómo nos visualizamos cómo quisiéramos estar un poco más adelante. Así que entre más fuentes, entre más perspectivas tengamos para dar cuenta de lo que sucede, la lectura va a ser más completa. Profundicemos un poco más la pobreza, pero ya en relación con otras áreas, y hablemos en este caso de la ruralidad, lo decíamos al comienzo. La pobreza en términos generales se recrudeció en nuestro país a raíz, por supuesto, del surgimiento y de las decisiones tomadas en medio de la pandemia, pero sobre todo golpeó con menor intensidad el sector rural que el urbano, pero en lo estructural, aún hoy, la pobreza se manifiesta con mayor fuerza en lo rural que en lo urbano. ¿Qué retos tenemos ahí como territorio, como ciudad y también como territorio regional, como región centro-sur de Caldas, para lograr o propiciar mejores condiciones de vida para la población que reside en el sector rural? Bueno, muy interesante esa pregunta. Siempre ha habido una discusión cuando se analizan los temas de pobreza entre las diferencias de las condiciones de vida urbanas y rurales. Yo he logrado participar en algunas de las misiones para medición de pobreza en Colombia y recuerdo hace 10 años, bueno, estas canas no son en vano, donde yo hacía una reflexión en cuando uno le pone topes o límites a la pobreza urbana y a la pobreza rural. Resulta que temas como usted estar viviendo en un piso de tierra, usted es pobre en la zona urbana, pero no en la zona rural. Resulta que algunas acometidas en los temas de acueducto y de alcantarillado no son iguales en la zona urbana que en la zona rural. Entonces, en la medida que nosotros no entendamos que el territorio es un continuo urbano y rural, pues vamos a empezar a tener unos límites que entran a coartar las libertades, las condiciones y sobre todo las autorrealizaciones de las personas urbanas y rurales. Entonces, lo primero es que nosotros, cuando planteábamos, y digamos cuando yo estuve al frente del plan de desarrollo de Manizales más grande, yo recuerdo una figura y creo que no sé si así salió en la publicación, era el mapa. Y yo le decía, ¿cuál es la Manizales más grande? Venga, la Manizales urbana y rural, dejemos de pintar la Manizales solamente urbana. Porque resulta que en la zona rural hay personas, hay condiciones. Yo no puedo decir, mire, es que mientras yo tengo cobertura de acueducto casi que al 100%, en la zona rural lo tenga a la mitad o un poco más. ¿Qué está pasando con ese 40%? Resulta que ahí es donde los ejercicios de planificación, ahí es los ejercicios de integración, tenemos que trabajar más. Porque cuando usted mira los niveles educativos, en la parte urbana, usted puede estar teniendo hoy en la parte urbana cerca de 10 años, un poco más de cerca de los 11 años promedio, y resulta que en la zona rural está teniendo 7. O sea, ¿eso qué implica? En términos de desarrollo, son 15 o 20 años de diferencia entre lo urbano y lo rural. Entonces, en los territorios coexisten desigualdades que necesariamente hay que entrar a intervenir desde la política pública. Entonces, considero que en la zona rural hay que proveer mejores condiciones, hay que trabajar más de la mano para integrarlos a la dinámica y sobre todo dejar de percibir que el hecho que a mí me recojan la basura 2 veces a la semana y en la zona rural una lo veamos normal. O el hecho que yo tenga acueducto o agua potable y pueda tomar agua de la llave y en la zona rural no, pues lo veamos normal. Porque ahí estamos haciendo un asunto donde estamos entendiendo la desigualdad como algo normal. Y nosotros como sociedad debemos enfrentarla y debemos trabajar en las inversiones necesarias que tienen que tener nuestros territorios pues para poder proveer mejores condiciones en tanto en zona urbana y zona rural. Ahora, esto se puede hacer.
En la historia y digamos mi paso en la gobernación de Caldas, uno de los grandes objetivos del plan de desarrollo fue cerrar brecha urbana rural. Eso le implica a usted tomar unas decisiones un poco incómodas, pero necesariamente usted para poder cerrar las brechas necesitará un poco más de inversión para poder proveer a estas personas que tanto lo necesitan, pues de unas condiciones siquiera similares a la zona rural. De allí la importancia en las decisiones de política pública de colocar mínimos. Toda sociedad que ha logrado superar la desigualdad establece mínimos. ¿Cuál es el mínimo que nosotros podemos tener? Venga, es que no vamos a tener diferencias urbanas y rurales en condiciones de vivienda. ¿Cuándo lo vamos a tener? En 10, 20 años, pero en eso hay que trabajar. O sea, debemos establecer ese tema de los mínimos constitucionales, los mínimos legales, los mínimos temas que como sociedad debemos entender. Yo creo que en la medida que eso se plantee dentro de la política pública, seguramente esto va a dar mucho poder para que tengamos una sociedad menos desigual y sobre todo con mejores condiciones de vida, tanto en la zona urbana como rural. Secretario, muchas gracias. Al fin y al cabo, la mirada, yo creo que también lo que me queda de esta conversación es que la mirada está siempre puesta en el horizonte. Toda decisión que se tome el día de hoy va a tener un impacto, en el mejor de los casos, positivos, pero en un largo plazo. Y decisiones que tienen que ver con la pobreza, precisamente, nos está diciendo que hay que seguir tomando decisiones el día de hoy para estarnos imaginando la población de Manizales, no solamente en el 2030, sino, ¿por qué no?, en el 2040 y 2050. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Algo sobre pobreza, por supuesto que la conversación necesita ser más amplia. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este tercer especial y los invitamos al cuarto especial que próximamente va a salir, que dará cuenta sobre cultura y participación ciudadana. Secretario, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Felicitaciones por este trabajo y la importancia que están haciendo en la ciudad en el aporte de discusión de política pública.